Te quería presentar lo que ha sido la campaña que hemos llevado a cabo para el proyecto de Rusafar 2010, con su precedente de la edición de 2008. Esto fue una campaña que realmente no pudo ser. Estábamos hablando de una campaña suspense donde iban a ir apareciendo diferentes hortalizas, donde hemos creado una analogía, un paralelismo entre lo que es lo que era antiguamente Ruzafa, huertos y jardines, y a partir de ahí crear ese modo sistémico de lo que es un huerto y un taller de un artista. Los dos tienen en común que siembran su semilla para recoger un fruto. Este fruto en el huerto, traducido en lo que es las hortalizas, las verduras, y el artista en su taller su obra de arte, ya terminada, ya recogida la cosecha. A partir de ahí ese paralelismo vuelve a conjuntarse a través de un periplo en el cual las mismas disciplinas se juntan: el huerto, la cosecha. Selling shoes, but you've never heard me sing, and I used to... Y partiendo de este principio se crean esos dos paralelismos en el cual los dos mundos son coincidentes, el huerto y el artista, ¿no? El labrador y el artista. A partir de ahí se conjuntan todos los elementos y sale justamente lo que es, a partir del círculo cromático, Rusafar. Estamos hablando de elementos, en este caso serían verduras, hortalizas, a través de uno de los medios más representados por los artistas, que son los bodegones, y con una de las técnicas más tradicionales, que es la acuarela. El proyecto lo ha desarrollado el estudio de Julio Alonso a través de su equipo de diseños, Sara Sorín, junto con Román Laborde, que es el que ha generado todo lo que es la webmaster, el diseño web y todo lo que eso conlleva, y Lorena López, que es también ilustradora y ha trabajado también en la publicidad y todos esos elementos. En el equipo organizador he estado yo, llevando todo el conglomerado de organización, y a partir de ahí pues hemos generado esta campaña que yo creo que se disfrute en todos sus aspectos, esperando a todo el público de Valencia que se vuelque con nosotros, como ya fue en la edición del 2008, y a partir de ahí pues que la gente pueda ver el corazón mismo de la esencia de la creación, los talleres donde están realmente los artistas en su medio más primario, es donde sale, donde el semillero de la obra de arte, y ahí es donde queremos que todos se vuelquen con nosotros. Este año que hemos generado el eslogan o lema de campaña Cultivando Arte, el evento se realizará el día 21, 22 y 23 de mayo. Aparecerán diferentes actividades, entre ellas una nueva actividad que por primera vez se hace aquí en Ruzafa, que es un concurso de pintura rápida, un taller de creación para niños que se va a realizar en el taller de Helen Crescent, con la colaboración de Ruth Zaragoza y la artista Dorles Miner. Se van a hacer diferentes conciertos en diferentes puntos también. También tendremos performance en la calle, en este caso sería en la calle Clero, generado por la artista Ruth Zaragoza. También tendremos como preámbulo a todo esto, el día 13 de mayo, el jueves 13, la fiesta de presentación
donde reuniremos a los artistas para tener un acercamiento, conocernos y confraternizar con todos los vecinos del barrio, un poco para conocer todo lo que vamos a generar en ese fin de semana. Y a partir de ahí, una de las propuestas que ya está pendiente, que es la presentación de la página web oficial de Rusafar. Queremos que se presente en regla y en condiciones en las cuales pues estarán todos los estudios, los mapas, todo lo que se pueda acceder para poder llegar a los estudios de los artistas en Ruzafa. Es una propuesta seria, ya que es una página web complicada de realización. Estamos trabajando en ella para poderla presentar ese día y justamente creo que llegaremos a tiempo. Y bueno, también tenemos como material anexo para que todo el mundo pueda visitar los estudios, todo lo que son los mapas desplegables, donde los comercios del barrio se han volcado con nosotros para lo que es los anuncios y podernos, digamos, financiar todo este proyecto, y justamente con el patrocinio de diferentes entidades también que han colaborado con nuestro proyecto, que queremos agradecerles pues todo el esfuerzo en estos momentos tan difíciles que tenemos, pues que se enrollen con nosotros y que de alguna manera pues Ruzafa sea Rusafar y Rusafar sea Ruzafa.